Hello, hello. Aquí estamos de nuevo, de vuelta, con un tema súper interesante y súper importante que, como saben, y creo que no es secreto para nadie, tiene que ver con el pilar muchas veces, por no decir siempre, del hogar y de, aunque no lo querramos ver así, de la salud mental de nuestros hijos. Hoy vamos a estar hablando de salud mental materna y el impacto en los hijos. Vamos a entrar de una vez en el tema. ¿Por qué es tan importante la salud mental de mamá o cómo esté mamá para el desarrollo de los hijos? Lo primero es entender que mamá es la conexión al mundo. Mamá y su cuerpo son el primer contacto que ese niño tiene con la vida y con el mundo. No solamente porque mamá es quien gesta, sino también porque es la primera figura de apego y el primer lugar seguro del bebé durante incluso los primeros años de vida. Cuando pensamos en la madre como este primer lugar seguro, lo pensamos tanto como en el vientre, ¿verdad? Como ese bebé se va formando calentito en el vientre de mamá, es lo que más él conoce y demás, pero eso realmente se extiende a mucho más allá, que luego vamos a ver con más detalle. Y obviamente ya sabemos que a través del cuidado de esas primeras 4 horas o the golden hours de apego piel con el bebé, más la alimentación a través del seno, de la leche, del biberón, de lo que sea, pues entonces se va desarrollando ese apego, porque ahí es que se empieza a fomentar el apego. A través de como hablábamos en ese tema, que me parece que fue el tema anterior, de esa resolución de esas necesidades fisiológicas y afectivas que pueda tener ese bebé. Y eso empieza desde el primer llanto, luego de nacer. Entonces, obviamente, eso va a significar que mamá se va a convertir desde el vientre y hasta los primeros años en ese primer lugar seguro, ¿verdad? Porque es lo que el bebé más conoce. Mamá es el ser humano que el bebé más conoce a partir de él mismo. Pero aparte de eso, también vamos a tener una diada mamá-bebé que se presenta desde la gestación hasta los primeros años de vida. Esa diada mamá-bebé es una simbiosis, vamos a decir, una sinergia entre quién es el bebé y quién es mamá. El bebé no se entiende diferente a mamá por tal vez casi el primer año, porque obviamente ese mundo emocional, como dice en el tercer punto, está fusionado el de mamá con el de bebé por el primer año de vida, porque obviamente todavía a los 9, 10 meses, lo que ese bebé más tiempo ha conocido ha sido el vientre de mamá. Por eso en 9, 10 meses de gestación, que a veces lo quieren poner menos, pero son realmente como 10 meses de gestación. Entonces, en esos primeros meses lo que el bebé más conoce es mamá. Y vamos a decir que supervivencia, el bebé tiene un mundo emocional que depende enteramente de esa cuidadora principal que es mamá. En la medida en la que mamá está bien, está tranquila y suple esas necesidades, en esa misma normalidad de ese bebé va a sentir seguridad con el mundo externo y en la medida en la que va adquiriendo independencia, en esa misma medida el bebé va desconectándose o entendiéndose, diferenciándose de ese mundo emocional de mamá o entendiéndose como un ente aparte. Aparte de esto, obviamente, es que el proceso emocional y psicológico que se vive en la extragestación, que es algo de lo que vamos a hablar ahora, la extragestación. Entonces, antes de hablar de la extragestación, quiero que hablemos de la matresencia, porque es un término que usualmente la gente no conoce. La matresencia es parte importante de la crisis vital que se vive, que también lo vamos a hablar, de lo que vive esa madre cuando empieza a gestar, porque la matresencia implica a partir del embarazo una transformación profunda que conlleva la maternidad para la mujer. Y este proceso de transformación no solamente tiene que ver con la manera en la que veo las cosas, sino que también tiene que ver con una transformación cerebral, neurológica, neuropsicológica que se da, que va a facilitar entonces a esa madre embarazada esa transición hacia la maternidad. Eso implica el agrandamiento o el engrosamiento de diferentes áreas del cerebro que van a ayudar a la madre a poder cumplir con su rol de madre, poder estar más sincronizada o sent con ese bebé, con las necesidades de ese bebé, esa, vamos a decir, esa capacidad
que tiene mamá en un momento de hasta escuchar al bebé antes de que siquiera empiece a llorar, preparando ese cuerpo para responder a la lactancia, a sobrevivir a las malas noches, a todo eso. Entonces, todo ese proceso también implica junto con él una transformación sobre quién es esa madre y cómo ella se ve. E inicia en ese embarazo y obviamente, dependiendo de la mujer, puede durar varios años, porque ahí entra el elemento de el posparto emocional. El posparto emocional se ha dicho que puede durar incluso hasta 2 años, porque ese posparto emocional ya luego de esos primeros 40 días, ese posparto inicial, luego entonces de ese posparto tardío, o sea, conocemos el proceso de posparto, pero en el caso del posparto emocional, que es ese proceso de readaptación a la nueva realidad, a la parte emocional, a ver la parte emocional y como que conectar con estas nuevas necesidades y con este nuevo rol y con estas nuevas exigencias y reencontrarse, obviamente, dentro de todo esto, la madre puede durar incluso, se ha hablado que hasta de 2 años. Entonces, ¿por qué hay que hablar de crisis vital? Porque no es mentira que nosotros no somos las mismas personas luego de convertirnos en padres, y especialmente las madres. La llegada de un hijo implica una crisis vital y es una de las más importantes que una persona puede vivir. Cuando hablamos de crisis vital no es algo negativo. Una crisis vital es un periodo de cambio y de readaptación que viene a partir de vamos a decir que de elementos que se agregan o de experiencias que se viven. Una crisis vital habitual, normal, evolutiva e importante es esa transición entre ser niño a convertirse en adolescente y esa transición entre ser adolescente a convertirse en adultos. Hay una crisis vital por vamos a decir, una pérdida de estatus, dígase perder un trabajo que significaba parte de la identidad de la persona. Hay crisis vitales por el matrimonio, porque recordemos, las crisis vitales no son negativas, aunque el término crisis usualmente es a donde nos lleva. Esa crisis vital lo que tiene que ver es con ese periodo de cambio, de reajuste, de readaptación que la madre vive. En este caso, porque estamos hablando de la madre, frente al nuevo rol que implica convertirse en madre. Y esta crisis vital viene especialmente en las madres primerizas, porque obviamente están viviendo estas transformaciones cerebrales, estas transformaciones hormonales, este subión, esta intensidad hormonal, estos cambios de vida, estos cambios psicológicos, sociales, y todo esto son cosas nuevas para ella, son nuevos retos. Ya cuando tú vienes el segundo o tercer hijo, no es que tú no vas a sentir una crisis vital, porque obviamente implica una readaptación. No es lo mismo un hijo a dos, no es lo mismo dos niños por debajo de 2 años a un niño de 15 y un niño de 1 año. O sea, como que hay necesidades y retos diferentes que se van a presentar en cada una de las maternidades, pero específicamente en esa primera maternidad, obviamente hay un elemento importante de transformación porque ese cerebro está conociendo y está transformándose por primera vez en este aspecto. Y este evento tan transformador va a implicar esta crisis porque se necesita volver a conectar o reconectar o se necesitan nuevas herramientas, nuevas, vamos a decir que nuevas capacidades para poder entonces enfrentarse a estos nuevos retos. Obviamente aquí cambian las prioridades, cambian las necesidades, cambian las motivaciones, cambia el estilo de vida, la manera en la que pensamos e incluso, de las más importantes, que es que cambia la manera en la que la mujer se ve a sí misma. Entonces, mamá y la salud mental de nuestros hijos. Yo quiero que ustedes sepan, yo traté de resumir lo más que pude ese impacto directo en la salud mental de nuestros hijos, lo más que pude en estos dos slides donde voy a tocar esto. Obviamente que el impacto es mucho mayor de ahí. Nosotros mismos lo vemos, si hiciéramos un análisis retrospectivo consciente e intencional desde la madurez y desde lo sano de nuestra vida, nos daríamos cuenta como muchas de las cosas que nos hacen quienes somos, buenas y malas, dependen de la figura de mamá. Entonces, primero, la epigenética hace posible el impacto de la salud mental materna en la salud mental fetal e infantil. La epigenética, vamos a decir que es un proceso, quisiera decirlo. La epigenética está siendo estudiado por la ciencia, específicamente el área que estudia la genética, de ahí obviamente el nombre. La epigenética es la capacidad o ese proceso que se puede dar en la vida intrauterina de la transformación genética de ADN que de la persona que lo vive y de la persona que lo experimenta. ¿A qué me refiero? Vamos a ponerlo en palabras llanas. La epigenética es lo que permite que todo lo que mamá
está experimentando durante el embarazo la va a transformar a nivel genético y va a transformar la memoria genética que ese bebé que se está gestando está desarrollando. La epigenética es lo que permite que los cambios que papá hace en su proceso, ese trabajo, esa transformación que papá hace antes del embarazo, logre impactar de manera duradera en ese set genético que él aporta a la gestación de un bebé. Es ese proceso. La epigenética es tal, por ejemplo, que se ha estado estudiando que los efectos, por ejemplo, del evento del holocausto, tiene un impacto importante y una transformación hasta cerebral hasta 3 generaciones más adelante de los sobrevivientes. Dígase, se ha visto que hasta 3 generaciones más adelante de las personas que lograron sobrevivir al holocausto tienen cambios cerebrales, estructurales, hormonales importantes que se pueden evidenciar a través de resonancias magnéticas, de estudios de contraste y demás, que se ha comprobado que hay un impacto hasta 3 generaciones más allá. Y eso habla de la epigenética. ¿Por qué? Porque esa tercera generación más allá de sobrevivientes no tiene idea. Tal vez la persona, como pasa en muchas familias, y eso lo estudió, lo escuché en un podcast donde estaba Esther Perel hablando de eso y de la importancia de hablar, de comunicar, de expresar la historia y el impacto importante y positivo que puede tener, pues apoderarte de tu historia a través de tu comentarla, estudiarla, analizarla y asumirla, que hablaba de la importancia que está dentro de esos sobrevivientes de hablar y obviamente mencionaba el impacto de la epigenética en esas memorias inconscientes que cada quien carga de las experiencias de su familia. Una lectura interesante para eso es el libro de Este dolor no es mío, que trata sobre esas heridas emocionales que heredamos y que a veces no nos damos cuenta de nuestras generaciones anteriores. Y otro libro que a mí me encanta recomendar también es El cuerpo The Body Keeps the Score. Es un libro súper interesante sobre el trauma y el impacto del trauma y obviamente no solamente el trauma que vivimos, sino el trauma que heredamos. Entonces, otro elemento. Mamá es la primera figura de apego. Ya eso lo hemos dicho, ya yo lo menciono muchísimo un poquito más adelante, un poquito más atrás, perdón. Pero ¿por qué esto es importante? Porque mamá es quien moldea el estilo de apego que el bebé va a desarrollar desde el vientre. Porque desde el vientre mamá está creando un vínculo emocional con ese bebé. Si les interesa, puedo hablarle un poco sobre autores que hablan sobre la vida emocional intrauterina, que parte, bueno, de los estudios y de los libros que dieron paso a lo que hoy conocemos como la psicología perinatal. Entonces, ¿por qué esto es importante verlo? Porque genuinamente mamá es quien moldea el modelo de apego que el bebé va a desarrollar, porque las demás figuras, las nanas, papá, los primos, los hermanos, entran más adelante, incluso hasta los abuelos. Mamá es ese primer lugar seguro y mamá es la que empieza pues a dar respuesta a las necesidades afectivas que puede tener ese bebé de contacto, de alimentación, de emocionales, de amor, de apego, de cariño y a través de ahí eso se va a ir desarrollando, ya sea fortaleciendo este primer estilo de apego o cambiándolo a través de las experiencias. Entonces, la disponibilidad física y emocional de la madre en los primeros años de vida establece las bases del modelo relacional afectivo. Nosotros no hay un libro, y eso es algo que yo trabajo mucho en terapia de pareja, cuando la pareja viene con algún tipo de conflicto, y es entender y trabajar el hecho de que no hay un libro sobre lo correcto, sobre lo esperado, sobre lo que está bien o sobre lo que está bien o lo que es normal. Hay, dentro de la relación de pareja, hay cosas sanas, lo que es correcto, dígase respeto, comunicación, admiración, confianza, eh, amor, obviamente, amor, ¿verdad? Porque es una decisión, por eso al final hasta me cuesta ponerle un poquito, porque el amor es una decisión. Pero aparte de eso, no hay genuinamente un modelo de lo normal. Cada quien viene con su propio librito. Y sabemos, no solamente en sociedades como la nuestra, sino que el rol de papá es diferente. Entonces, el impacto que va a tener papá, que eso lo vamos a ver en la próxima charla, está dirigida a ellos, pero también obviamente todo el que lo quiera ver lo puede ver. Entonces,
Dentro de todo esto, mamá es la figura que está más constante en los primeros años, por otros elementos que vamos a seguir viendo. Entonces, eso hace que como mamá se relacione con el bebé, vaya sentando la base de las expectativas que ese bebé va a tener con la vinculación con los demás, con los profesores, con la nana, con los amiguitos, con la mamá de los amiguitos, con los primitos, con los abuelos. Entonces, el amor con el que mamá se cuida a sí misma, se trata a sí misma, se habla a sí misma, se convierte en el parámetro para las hijas sobre cómo deben amarse y verse a sí mismas. Mamá es nuestro modelo. Si miramos atrás, nosotras en gran medida, en gran parte de nuestra vida, somos una de dos. O somos todo lo que yo aprendí de mamá, de cómo ella me educó, y esa es una voz que siempre se queda ahí. Mi mamá me dijo que me arreglara, que yo no podía andar fea, que yo tenía que cuidar la manera en la que yo hablaba, que la gente no podía saber mis cosas, etcétera, etcétera. Muchos de los aprendizajes. Pero no solamente entre las cosas que mamá decía, sino también cómo mamá se cuidaba y se trataba a sí misma. Esto es súper importante porque eso va a sentar las bases de esa autoestima, de ese autoconcepto, de cómo la mujer debe sentirse, hasta incluso parte de su identidad. Como nosotras nos hablamos a nosotras, estamos sentando el precedente. En el caso de los varones, el trato de mamá con los hijos y con el esposo o con ese papá es lo que estructura en la mente del niño el modelo de pareja que ellos van a buscar. ¿Por qué yo separo con el esposo con papá? Porque esto no es exclusivo. Y el hecho de que, por ejemplo, papá y mamá no estén casados no quiere decir necesariamente que ya van a fallar en esta parte. Los niños necesitan padres felices, no padres juntos. Entonces, si esa madre vuelve y se casa, si esa madre hace vida de pareja, o si ese padre hace vida de pareja y entonces hay una madrastra dentro de la mezcla, vamos a tener entonces este tipo de aprendizajes que deben ser los sanos. Es que el niño va a aprender cómo relacionarse con las niñas o con las féminas a partir del trato que mamá les dé. Y como mamá trate a sus varones, así los varones van a entender que se merecen el trato de las mujeres en general. Como mamá, repito, como mamá trata a sus varones, es como ellos van a asumir que se merecen ser tratados por las demás. Y lo otro, también, obviamente, que es algo que no todo el mundo tal vez es consciente, pero mamá como primera figura de apego o como figura de apego más significativa en el posparto y en la niñez, porque papá juega un rol diferente, es quien tiene en gran medida la responsabilidad de programar esa voz interna que tienen nuestros hijos. Esa vocecita que te dice si tú estás bien, si tú estás mal, que te lleva a dudar de ti, que te lleva a confiar de ti, que te dice si tú puedes, si tú no puedes, la que te habla sobre quién tú eres y cómo tú te debes sentir contigo mismo. Todo eso viene de la voz interna que nuestras figuras de apego desarrollan en nosotros. No es casualidad. No es casualidad que tú te quieras mucho, no es casualidad que tú tengas tu autoconcepto muy claro, no es casualidad que tú dudes de ti. Si tú miras hacia atrás, lo que tú has asumido como ese discurso, como esas creencias racionales e irracionales y todas esas ideas que tú has asumido como parte de ti, si haces memoria te vas a dar cuenta que van a estar conectadas a lo que escuchabas decir a mamá, a papá y a esas figuras significativas. Pero como mamá es esa primera figura de apego, mamá tiene un gran impacto en esta parte. Entonces, un elemento importantísimo cuando hablamos de salud mental materna y del impacto que la salud mental materna tiene, y es la carga mental. Y respiro porque de verdad, o sea, eso es un tema de consulta constante, la carga mental. Y me gustaría decirles que tengo una respuesta más buena para ustedes que decirles que lamentablemente la carga mental es inherente a nosotras. Es parte de nuestra, vamos a decir que, neuropsicología. Hay habilidades que nosotros tenemos y capacidades que nosotros tenemos que vienen tanto del aprendizaje, de las experiencias que hemos tenido, pero también vienen de esa matresencia. ¿Recuerdan cuando lo mencionaba un poco atrás? La matresencia, ese proceso evolutivo de transformación neuronal, neuropsicológica, senta las bases de la capacidad que va a tener la mujer de llevar muchas cosas a su alrededor porque entiende que le corresponden como cuidadora del hogar, cuidadora de los esposos, cuidadora de la familia,
cuidadora de los hijos. Entonces hay una parte de esto que el hombre no lo va a entender y que son esos desafíos invisibles y cotidianos que las mujeres tenemos. Ese esfuerzo mental y emocional que supone gestionar las responsabilidades con la familia, dígase la familia nuclear, que es la familia que ustedes han creado, con las familias de origen, con los hijos, todo lo que implica a los hijos que tienen que hacer, la clase que tienen, a dónde tienen que ir, las cosas que necesitan, con el trabajo, porque obviamente vivimos en una sociedad donde no podemos darnos el gusto de no trabajar la mayoría, tenemos compromisos económicos para sostener un estilo de vida más o menos mediano. El tema de la pareja también, el impacto que tiene la pareja en todo esto, porque obviamente sigue, aunque no lo queramos ver así, en algún momento cuando el hombre tal vez no está asumiendo ciertos roles y la mujer tiene mucha presión, la relación de pareja también se convierte en una presión. Yo he visto parejas divorciarse por el simple hecho de que el hombre no quiere repartir la carga de la casa, entonces aumenta la carga hacia mamá y aumenta la carga mental que ella lleva. Al final la relación termina desgastándose y termina rompiéndose. Pero la mujer tiene muchas de las cosas pendientes que implican con la relación. No todos los hombres se acuerdan del aniversario, no todos los hombres tienen pendiente las salidas en pareja o el tiempo en pareja, no porque no les interese, sino porque su mente funciona de una manera diferente. Entonces, ¿qué es importante entender de la carga mental? Y es las características que tienen. Cuando digo características es que todo esto se aplica a la mayoría de los roles o desafíos que ya yo mencioné, a la mayoría de los retos, lo que tiene que ver con la familia, con la casa, con los hijos, con la relación de pareja, con nosotras mismas, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esas características de la carga mental? Primero vamos a tener planificar, organizar, atender todas las tareas del hogar, de los hijos, personales y a veces incluso de la pareja. También es cierto, o sea, nosotros a veces asumimos esta posición o nos toca asumir esta posición de llevar a la agenda, de ayudarlo con cosas, de cómo él se ve, de cosas del trabajo, de su estilo de vestirse, etcétera, etcétera. No digo que sea el caso de todos, pero genuinamente es algo que se repite mucho. Y todo eso implica un constante checklist de cosas pendientes que el hombre, repito, no entiende. Luego vamos a tener el tema de recordar y coordinar múltiples actividades y compromisos. La agenda de los hijos, la agenda personal, la agenda de trabajo, la agenda como pareja, la agenda como familia, todo eso implica recordatorios, coordinaciones, que muchas veces tú tienes la agenda física, tú tienes la agenda digital, tú tienes todos los recordatorios, pero igual hay una carga mental que sigue estando ahí. Entonces, muchos de estos son permanentes. Digo muchos porque en la medida en la que vamos creciendo o avanzando en las etapas de la crianza, pues entonces se van, vamos a decir que presentando nuevos retos. Los retos se van transformando. Entonces hay muchos que van a ser permanentes: el cuidado de la casa, el cuidado del esposo, el cuidado de la relación de pareja, el cuidado de los hijos, el cuidado de la familia. Eso usualmente se mantiene sobre el tiempo. Son invisibles, dígase, solamente nosotros lo vemos. Muchas veces son poco valorados porque no todos los hombres valoran la carga mental y el trabajo en casa, aunque no sea remunerado, que eso es otro tema importante saber. O sea, como no son remunerados, son responsabilidades no remuneradas, muchas veces no se valoran. También vivimos en culturas machistas y misóginas donde el hombre entiende que simplemente esa es la responsabilidad de la mujer. Y aún teniendo tal vez la capacidad de verlo desde la perspectiva de, vamos a decir, de aportar lo que le toca, aunque sea una persona que tenga la capacidad de llevar muchas cosas, que tenga ciertas facilidades de resolver cosas y de facilitar cosas para la casa, igual muchas veces no son valorados porque el hombre entiende y asume que es la responsabilidad de la mujer. Y sí, es verdad, la mayoría de esas cosas si la miramos a nosotras no nos pesan. Es más, preferiríamos hacerla a nosotras porque a veces pasan cosas con las que uno no está de acuerdo o porque nosotras sabemos cómo queremos que las cosas pasen. O sea, sí, si yo quiero que la casa funcione de cierta manera, yo no tengo que mandar, por ejemplo, a mi esposo a decirle al asistente del hogar cómo tiene que hacer ciertas cosas, porque probablemente él ni siquiera lo sabe hacer y él probablemente está asumiendo otras cosas que no tiene cabeza para eso. Entonces eso hace que esa carga siempre recaiga sobre mamá, siempre recaiga sobre la responsable de todo eso. Lo mismo con la ropa, lo mismo con el tema. O sea, hay muchas cosas que los hombres no entienden, pero muchas veces, aún no entendiéndolos, tampoco entienden el esfuerzo y que eso puede significar
y muchas veces el sacrificio que significa para nosotras de nuestro tiempo libre y de nuestras responsabilidades. Luego entonces tenemos el tema de cuidar y llevar todo lo pendiente al cuidado de los miembros de la familia. Eso implica la cita médica, compra los medicamentos cuando se enferme, lleva el control de lo que está bien o no está bien en la casa, incluso a veces motivar al esposo a que vaya al médico, darle seguimiento con sus citas, recordarle cuando tiene que hacer cualquier cosa, o sea, todo eso son cosas que están impactando de manera importante en esa carga mental que la mujer tiene, porque tiene que llevar su salud, la de sus hijos y a veces la de los esposos, porque no todos los hombres son lo suficientemente responsables o proactivos en este tema. Entonces, la carga mental, cuando no se gestiona de manera efectiva, cuando está desproporcionada, cuando hay mucha presión, cuando mamá no está durmiendo bien, cuando estamos manejando mucho malestar, cuando no estamos sintiéndonos apoyados, cuando no nos sentimos visibilizadas, cuando no se valora el esfuerzo que nosotros hacemos. Esa carga mental mal gestionada puede manifestarse como un alto nivel de irritabilidad hasta pequeño, o sea, todo molesta, exploto fácil emocionalmente, ya sea porque empiezo a pelear con los muchachos, porque empiezo a sentirme mal, o sea, lloro rápido, lloro súper fácil, todo me molesta, vamos a manejar altos niveles de ansiedad también, ansiedad justificada, pero igual ansiedad. Vamos a tener un mal manejo del estrés porque obviamente tengo demasiada ventanita. Yo le llamo esas ventanitas en el cerebro como los tabs del explorador de la computadora, del internet. Como cuando tengo todas esas ventanitas abiertas, obviamente yo voy a tener un mal manejo de estrés porque tengo demasiadas cosas pendientes. Ahí entonces va a entrar el sentimiento de la culpa, si grito, si me irrito, si me aíslo, si no cumplo con algo, si no hago algo en su momento, manejamos culpa y ahí entonces hago una confesión, siento que es algo que todas en algún momento lo hemos manejado de alguna manera u otra. A mí me pasa, por ejemplo, que como yo manejo mi horario y yo he hecho mucho esfuerzo para lograr establecer una dinámica en la que yo pueda responder a todas las responsabilidades que tenga, pero también priorizar a mi hija especialmente, porque gracias a Dios tengo un esposo bien involucrado, él va a la boca, se encarga de alguna cosa, la lleva, le hace cena, yo por ejemplo salgo de la consulta a las 7, ya cuando yo llegué, ya él le hizo cena, él la bañó, él la cambió, ya ella lo que me está esperando para pasar un tiempo conmigo, a jugar, o yo la cambio, le pongo la pijama, luego entonces voy a dormir. Eso hace que yo maneje, o sea, que yo tenga menos carga en cierto aspecto, pero eso no quita que cuando yo quedo mal, que ella tiene una clase y no la fue a buscar tiempo, que no le fue a buscar tiempo al colegio, que le hablé mal en algún momento, pues entonces yo manejo culpa, porque yo digo, oye, yo estoy haciendo este esfuerzo, yo estoy hablando de este tema, yo estoy buscando la vuelta y como quiera estoy fallando. Estoy fallando en los horarios, estoy fallando porque olvidé algo. Yo trato igual de no entrar mucho en eso porque al final la culpa es inevitable, pero nosotros decidimos si queremos sufrirla o si queremos darle nuestra energía. Entonces, pero ese sentimiento de culpa está presente, está presente. Ahí viene el tema de la autoestima lacerada, cuando siento que estoy fallando, cuando siento que no lo estoy haciendo bien, cuando siento que no tengo las herramientas, que cómo es posible que yo estoy explotando con algo tan sencillo, porque muchas veces el que lo mira de fuera lo mira como algo muy sencillo. Quien lo mira de fuera dice, ay, pero yo no entiendo por qué tú te pones así, eso fue una tontería, ese niño se puso así, pero no era por nada, pero es porque no está viendo todo lo que está en la cabeza, o sea, no está consciente esta persona de toda la ventanita abierta que tú tienes en la cabeza de cosas pendientes que hay. Y obviamente en algunos casos pueden presentarse episodios de depresión. No hablo de un cuadro de depresión, no hablo de un diagnóstico, sino episodios de depresión donde hay desesperanza, siento que las cosas se me salen de las manos, me siento impotente ante todo lo que estoy manejando, me siento desesperanzada conmigo, mi autoestima se siente lacerada, yo me siento incapaz de asumir los roles, me siento mal, me siento mala madre, siento que estoy fallando, me aíslo, me pongo triste, pero usualmente me aíslo de mi rol de mamá muchas veces, que si llego del trabajo muy cansada, entonces no paso tiempo con ellos, pero entonces me molesto, si ellos cuando pasa algo prefieren a papá o prefieren a la nana, y eso va entonces alimentando esa tristeza que se puede convertir en depresión si no se trabaja a tiempo. Entonces,
es un temita complicado, porque al final yo no creo 100% que lo que la gente entiende como ese balance de los roles es lo que realmente es. A veces queremos desde una expectativa social y real entender que tenemos que poder hacerlo todo siempre. Y a veces se nos olvida o al mundo se les olvida que vivimos en un mundo muy rápido, que no nos permite cumplir con la necesidad natural y fisiológica de dedicarnos a nuestros hijos los primeros años de vida, porque nos toca trabajar. Ya no es tan fácil, no todo el mundo tiene la disponibilidad de quedarse en casa, en enfocarse en la casa, en resolver cosas sin que tenga algún tipo de compromiso fuera de la casa o que sin que algo más requiera de su atención. Entonces, este mundo industrializado donde tenemos la oportunidad de trabajar o tenemos la dicha de tener la capacidad de poder ir a trabajar, también nos suma esa carga, porque implica que nosotros tenemos que asumir mayor compromiso y mayor carga mental, nosotras las mujeres específicamente, porque nos toca entonces llevar más roles. Nos toca ser la chofer, pero trabajar. Si trabajo en una oficina, pues entonces delegar quien vaya a asumir las cosas en lo que yo salgo de la oficina. Si soy emprendedora, bueno, pues mi negocio que nunca va a tener hora, que yo siempre voy a tener algo que hacer, más asumir las cosas que me tocan, que si cumplí con lo que me toca profesionalmente, que si tener ánimo de tener tiempo en pareja, de tener sexo, de salir, de salir con amigas, de tener energía para moverte, también hay que hacer ejercicio, hay que asumir demasiadas cosas y nos sobrecargamos. Pero nosotras somos las que decidimos si queremos o no asumir la presión de la percepción. La sociedad va a pedir lo que sea, pero la sociedad no es el que está todos los días lidiando para encontrar ese balance, que está tratando de hacer malabares, ya sea para que su hijo no sacrifique algo de su tiempo, de sus necesidades de socialización, de clases, de estimulación, porque nosotras no tenemos o el tiempo o la energía. Entonces, esa presión de perfección, nosotros somos los que decidimos y la asumimos. Entonces, ¿qué es importante saber? Y es que balancear los roles no es que ustedes siempre hagan todo bien, ni tampoco es que logren todo siempre. No, 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 para nada. Yo sé que eso es lo que no vendían en la perfección de no, porque si tú asumes esto, o quien te mandó a tener hijos, o por no, entonces no trabaje, y ahora, el reguero de tema y de comentarios que la gente hace. No, no, no. Balancear los roles significa que tú logras definir en el momento en el que estás qué es lo que necesita más de ti. Si estoy en el trabajo, en una reunión, eso es lo que necesita más de mí. Si estoy en mi casa, en el único tiempo libre que tengo entre el trabajo y que mis hijos se duerman, ese momento con ellos es lo que necesitan más de mí. Si tengo un rough patch con mi pareja y estamos teniendo discusiones, estamos peleando, hay situaciones, hay una desconexión emocional, no estamos teniendo intimidad emocional, intimidad sexual, probablemente eso es lo que necesita un poco más de mí. Y dentro de todo esto, balancear los roles también implica aprender a delegar y a pedir ayuda. No tenemos que poder con todo, no tenemos que tener que hacerlo todo. Ser una buena administradora, como yo digo, administradora del hogar, ser una buena administradora, ser una mujer con una carga mental equilibrada, con roles muy claros y balanceados, es saber cuándo pedir ayuda, cuándo delegar eso a otra persona, cuándo confiar en otra persona. Porque al final del día lo más importante son los hijos. Y no siempre vamos a quedar bien con todo el mundo, pero la única vida que nosotros tenemos en nuestras manos y que depende de nosotros es nuestros hijos. Y obviamente no olvidar que balancear los roles en la maternidad es realmente estar ahí cuando estoy y cuando empezar y compensar cuando no. ¿Qué quiere decir esto? No siempre vamos a poder estar en absolutamente todo, pero cuando estoy, genuinamente estoy presente, yo suelto el teléfono, yo presto atención, yo conecto con ellos. Si estoy en mi date night, vamos a decir, el date night de los viernes, ya sea en casa después que los niños se duermen o porque la nana se quedó con ellos y nosotros salimos, yo genuinamente estoy presente, estoy disfrutando ese momento con mi pareja, estoy conectada emocionalmente en ese momento o tengo el teléfono en la mano o estoy muy entretenida en lo que estoy haciendo.
Me ha pasado y he visto muchas veces que la gente a nuestro alrededor pasa más tiempo conectado en el teléfono que conectado con la gente que tiene sentado enfrente. Ya es una costumbre. Los teléfonos inteligentes vinieron a facilitar muchas cosas, pero también trajeron consigo unos retos importantes sobre cómo nosotros entonces estamos lidiando o estamos manejando todo esto que implica llevar una vida digital y llevar una vida física, real, presencial. Donde esté, balancear los roles significa que donde esté está mi atención y que cuando no estoy en uno de los otros, pues entonces yo trato de compensar, especialmente con los hijos y con la pareja. La casa no siempre tiene que estar linda y preciosa, no es necesario que siempre esté recogida, no es necesario que tú tengas que estar en absolutamente todo y que los disfraces de las actividades sean handmade, que no repitan ropa, que lleven toda la merienda más fabulosa, más delicada, con más detallito. Eso no es importante. Lo importante es que tú estés y que esos compromisos, que tal vez no son tan importantes, no te roben la capacidad o la oportunidad de estar presente y disfrutar de las etapas en las que tu matrimonio y tu familia están. Entonces, nadie nunca nos va a premiar por hacerlo a nosotras todo y perfectamente y todo el tiempo. Yo recuerdo que mi mamá tenía una frase, yo creo que la decía mi abuelo, si mal no recuerdo, alguien ahí, alguna de esas frases que la familia replica, que era que la casa, hasta risa me da porque suena un poco jocoso para mí, y es que ella siempre repetía o repite, la casa embrutece, envejece y nadie lo agradece. No tenemos que tener por qué hacerlo todo. No es necesario, nadie nos va a dar un premio por eso. La vida va a seguir. Lo único que es importante y que debemos poner adelante es cuando hacemos el ejercicio de imaginarnos, si no estoy aquí mañana, si no hago lo que me toca, ¿quién es la persona que se ve afectada por esta decisión o por esta situación? Y entonces a partir de ahí organizar las prioridades. Entonces, el premio que nosotras podemos darnos a nosotras mismas y a nuestros hijos es vivir sin esa presión, sin esas expectativas externas, sociales, familiares, de amigos, de las redes sociales especialmente, en nuestros hombros. Esas expectativas y esa presión y esa idea esa imposición social de cómo debemos hacerlo, lo único que está haciendo es robándonos nuestra paz y nuestra salud. Porque yo no sé si ustedes saben, pero en el 80% de los casos de las condiciones autoinmunes vienen de no, vienen de no, se manifiestan en mujeres. Y eso es porque vivimos cansadas, porque vivimos cargadas, porque vivimos estresadas, porque vivimos con demasiadas cosas que le permitimos que nos robe nuestra energía. Hay cosas que no podemos dejar de hacer, hay cosas que no podemos delegar, hay estreses, hay situaciones estresantes que nosotros tenemos que enfrentar, pero nosotros decidimos y cosas externas que no resuelven nuestra vida y no nos influyen de manera directa en nuestra capacidad de asumir responsabilidad, de trabajar, de producir dinero, de cuidar de nuestra familia, nosotros decidimos si le damos energía. En el único lugar donde nosotras somos imprescindibles es en nuestro hogar. Y no olvidemos nunca que el autocuidado es otra forma de amar mejor a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y que este autocuidado, repito, ya lo hemos visto en otras charlas. Pero por si acaso a alguien le falta, porque no ha visto alguna de las charlas anteriores donde hemos hablado del autocuidado, recordemos que ese autocuidado son todas las decisiones, acciones y prácticas que dirigimos a cuidarnos, a mantener o a mejorar nuestra salud física, mental y emocional. Eso es todo lo que nosotras hacemos para lograr un estado de bienestar. Y esto va más allá simplemente de la belleza. Ah, que me autocuidado ir al salón, sí, probablemente sí. Ah, que me autocuidado de ponerme linda, sí, 100%. Pero de nada te vale ir 3 veces a la semana al salón, andar de punta en blanco con toda la ropa súper fabulosa y tú tienes 8.000 cargas arriba de traumas que no te pertenecen, de idea, de presión de las redes sociales, de presión de las expectativas de la gente y tú estás cargando con todo eso. Al final no vale la pena. Entonces, a veces ese autocuidado se ve como decir que no. A veces ese autocuidado se ve como poner límites, alejarnos,
descansar. A veces el autocuidado no simplemente cuida la parte física, cuida la parte emocional. Ir a terapia, ir al médico, hacer nuestras citas. Y recordemos que siempre hay que hablar y recordar el autocuidado porque no podemos dar a otros, especialmente a nuestros hijos, lo que nosotros no tenemos para nosotras mismas. Yo no puedo cuidar si yo no estoy bien. Yo no tengo la capacidad de asumir el cuidado de otra persona si yo no estoy bien. Tan sencillo como eso. Y aquí, entonces, hemos terminado la charla de hoy. Espero que les sea de provecho. Quisiera escuchar sus comentarios también, que me cuenten qué les pareció. Y nada, nos vemos en la próxima.